¿Es cierto que lo que no nos mata nos hace más fuertes? ¿O por el contrario, nos desgasta y poco a poco nos consume? Este es el tema central de la más reciente historia del éxito mundial sobre el mundo de los juegos masivos en línea de Sword Art Online, en su film Ordinal Scale. La historia básica es que en el 2022, 10.000 personas quedan atrapadas en el videojuego de inmersión digital Sword Art Online, y si pierden en el juego, mueren en la vida real. El personaje principal, Kirito, logra liberar a 6.000 de los usuarios, y ahora, en 2026, un juego de realidad aumentada está causando sensación en todo el mundo, y nuevos sucesos los llevan a él y a sus amigos a investigar. Para entender la película es necesario ver las 2 temporadas previas, por lo que daré brevemente mi opinión al respecto. Comencemos con la primera mitad de la primera temporada, Aincrad, en la cual, en concepto, me parece por demás interesante, con excepción del tiempo que pasan alejados del conflicto y todo lo relacionado con Yui. En general, la acción y el sentimiento de desarrollo es bastante constante. La presión de terminar el juego o ser asesinados es efectiva, y aunque Kirito es perfecto en todos los sentidos, su uso como empoderamiento hacia la audiencia no se siente excesivamente forzado. El desarrollo es en exceso acelerado, pero por sí sola me parece un arco bastante agradable, aunque con mucho potencial desperdiciado, al no desarrollar por completo a sus personajes. Ahora la segunda mitad. El mundo me parece en exceso monótono. La mayoría de los personajes pertenecientes al mundo de Alfheim me parecen irrelevantes. El sentimiento de riesgo es casi inexistente o innecesario, y únicamente 2 puntos me parecieron interesantes: la confrontación entre Suguha y Kirito, y el villano. Y tiene un final con Deus Ex Machina. Siguiente. Phantom Bullet fue interesante, o más bien Shinon fue interesante. La acción y la animación es increíble, el misterio no tanto. Mother Rosario, en concepto, es lo segundo mejor que ha salido de esta franquicia. Ok, volvamos a Ordinal Scale. Por un lado, su historia es una representación del impacto que tiene la realidad aumentada en la vida de las personas. Básicamente es Pokémon Go, el anime, haciendo referencias a los peligros, los beneficios y las implementaciones de esta tecnología. Por otro lado, tras años del suceso que marcó la vida de Kirito y sus amigos, ha salido a la luz el libro que revela la historia de este suceso, y comienzan a aparecer los voces del juego en la realidad aumentada, así como ataques a los sobrevivientes de SAO. Esta última conexión es algo que se está volviendo un tanto repetitivo en los arcos de esta franquicia. Al igual que en otras sagas, se establece una relación improvisada con la primera temporada, para generar apego en la audiencia. Aunque en esta ocasión existió un elemento en verdad efectivo, que fue la situación de riesgo. En esta historia, el perder hace que los sobrevivientes de Sword Art Online pierdan las memorias específicas de su tiempo atrapados ahí. ¿Cómo funciona esto? No me pregunten. Lo cual puede ser algo bueno para olvidar eventos traumáticos, o algo malo para personas como los principales. Por primera vez, desde la primera temporada, existe algo por lo cual preocuparnos, y la barra de HP de Kirito, aunque sea por un segundo, se vuelve relevante una vez más. Hablando de cosas recurrentes, en cuanto a los personajes, Kirito es el mismo de siempre, teniendo una aparente dificultad al principio, al ser un juego que requiere habilidad física. Sin embargo, no se hagan ilusiones, porque en cuestión de 24 horas, y no estoy bromeando, se vuelve un completo atleta, capaz de correr kilómetros sin mayor dificultad. Los antagonistas poseen motivaciones muy bien definidas. Sin embargo, sus conclusiones se sienten un tanto fuera de lugar. El tiempo dedicado a explorar estos temas, sobre todo el rival de Kirito, se siente apresurado, y me habría gustado se desarrollara apropiadamente. Además de que, una vez más, la forma en que funciona, más que ciencia, parece magia. Y durante el clímax posee una conexión con el mundo de Sword Art Online que únicamente existe para darnos los mejores 5 minutos de todo el film. Pero hablaré sobre eso más adelante. En este aspecto, visualmente, no tengo prácticamente nada que reclamar del film. La mayoría de las escenas de acción fueron fluidas, y el regreso del movimiento del cabello de Asuna,
y su velocidad con la espada es impresionante. El uso del 3D es bastante natural. Lo mismo puedo decir de los efectos especiales durante las batallas. Todos sus elementos visuales son más que detallados, aunque el peso narrativo detrás de ellos no fue tan relevante. Excepto el encuentro final, el cual fue un tributo a toda la historia del show. En particular, una escena con todos los principales, en la que se representa cada uno de los arcos de la serie. No dura ni un minuto, pero me dejó tan impactado, con una sonrisa tan amplia, que no lo podía creer. Lo malo de esto es que es una escena que se siente tan fuera de este film, que me habría gustado más en una narrativa enfocada en llegar a este punto. La música posee un enfoque en la cultura idol, con uno de los personajes principales sirviendo como una representación de esto, con Sayaka Kanda como Yuna. Sobre esto mismo, Yuki Kajiura también regresó a componer la banda sonora, quien además de realizar la de temporadas pasadas, ha realizado los soundtracks de series como Madoka, Tsubasa Chronicles y las adaptaciones de Type Moon por parte de Ufotable en la serie de Fate y Kara no Kyokai. Por último, la producción. Si me han escuchado decir que todo es similar a sus adaptaciones pasadas, aquí se encuentra la razón. El director es Tomohiko Itou, el mismo detrás de las 2 temporadas previas, además de series como Gin no Saji, Bokudake Gai Naimachi y 7 episodios de Death Note. El guión es una historia original del creador de las novelas ligeras, Reki Kawahara, por lo que si has disfrutado de sus trabajos previos, definitivamente esta película está hecha para ti. Un aspecto sobre la relevancia de este film es que, pese a que es una serie rodeada de mucha controversia, al menos en mi país, llegó al top 7 de taquilla a nivel nacional, lo cual nos habla de la difusión de este tipo de obras, las cuales solo han sido transmitidas a través de servicios en línea, lo cual nos demuestra la nueva forma de consumo que existe de la animación. Si bien me gustaría que otros films recibieran este tipo de atención, sin duda es algo que ayuda a la difusión del medio. En conclusión, su historia tiene demasiadas deficiencias, posee varios saltos de lógica y sus justificaciones son o infundadas o simplemente para generar una falsa sensación de conflicto, aunque la puesta en riesgo principal es bastante adecuada. Los elementos visuales, en su mayoría, son impresionantes. Sin duda, la dedicación detrás del movimiento, la escenografía y los efectos son dignos de una adaptación cinematográfica. Sin embargo, carecen de mucha conexión con la narrativa. La música es interesante, aunque el uso de la cultura idol a este punto ya no es innovador. Su relevancia como un éxito a nivel global nos habla de cómo, actualmente, este tipo de series siguen siendo relevantes, y que los medios de difusión en línea son el principal punto de atención. Además de que aún existe un público deseoso de apoyar a la industria de la animación. Aunque el film por sí solo no hizo nada para expandir el alcance o innovación de la animación. Con todo esto, la puntuación final es un 5.4 de 10. Sin lugar a dudas, es un film con mucho potencial y una gran dedicación en varios aspectos técnicos. Sin embargo, la falta de atención a ciertos elementos narrativos y un desarrollo bastante acelerado suele ser un problema que incluso acoge constantemente este equipo. Si eres un fan de esta serie, definitivamente no tendrás ningún problema con este film. Probablemente será perfecto, y te invito a verla si no lo has hecho. Mi principal problema con esta franquicia es que constantemente demanda saltos de aceptación en su desarrollo. Es decir, no se toma el tiempo para explicar, justificar o simplemente desarrollar sus elementos. En cuestión de minutos, los personajes son introducidos, explicadas sus motivaciones e inmediatamente los emplea como elementos emocionales. O Kirito desarrolla habilidades sin el menor esfuerzo o soluciona los problemas de manera abrupta. El final de la primera mitad de la primera temporada es perfecto y desearía hubiera sido el verdadero final de la franquicia, después de años y años de desarrollo, con un personaje que poco a poco hubiera crecido, con el que hubiéramos experimentado pérdidas, entrañado amistades duraderas y, finalmente, camináramos hacia un pasillo de esperanza. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, la historia no recuerda a aquellos que no pelean. No tenemos opción.
debemos seguir luchando.